Nuestro Señor todo lo sabe, todo lo conoce, porque Jesucristo es Dios, omnipotente y omnisciente. En la palabra de Dios, Marcos el capítulo 24, verso 21 al 25, hay una parábola corta pero muy importante y profunda. La Biblia nos enseña que nosotros somos la luz de este mundo y que la luz es traída y se pone en el centro de la mesa para que ilumine toda la habitación. Pero que la luz no se esconde, que no se pone debajo de un almud o debajo o se tapa con un cubo o un bote. Que esa no es la función, que la función es que ilumine. Tú tienes talentos, tú tienes dones, tú tienes llamados, tú tienes un ministerio que Dios te entregó, que Dios ya te concedió, pero si nosotros estamos haciendo la función de ese don, de ese talento, de ese ministerio, el Señor nos va a añadir todavía más gracia, nos va a extender la revelación de ese ministerio para que seamos más efectivos, para que demos más fruto y que seamos de más bendición para las personas. O sea, tendremos mayor alcance y seremos bendecidos y creceremos y seremos ensanchados si trabajamos lo poco que hemos recibido. La luz representa eso, el don, el talento, el ministerio. Pero Jesús dice que algunos escondieron la luz para que no iluminase y que perdiera la función. En la iglesia hay muchos hermanos que tienen el don de cantar, el de predicar, el de enseñar, el de administrar, el de dar, pero lo importante no es que lo tengas. O sea, ¿de qué sirve tener un carro afuera de tu casa si no lo sabes manejar, si no lo utilizas, si no te animas a conducir? No sirve de nada. Entonces, los talentos o los dones que nosotros tengamos o los ministerios que el Señor nos haya concedido cumplen su función cuando yo los pongo en práctica, cuando yo obro en fe y lo empiezo a conocer y lo empiezo a probar, lo empiezo a utilizar y empiezo a ver que funciona y que tiene ciertas funciones y que yo poco a poco lo voy conociendo, lo voy desarrollando y el Espíritu y yo vamos trabajando juntos. Por ejemplo, el de la predicación o el del canto, el de la enseñanza o el de orar por los enfermos, el don de sanidad, el don de los milagros. No va a llegar nada más de un día para otro y vas a empezar a orar por los enfermos o a hacer milagros. Tienes que ir poco a poco, paso a paso. Vas a hacer la función de la luz, vas a iluminar. Dios te va a usar en un tiempo en la sanidad, en pequeñas enfermedades para que tu fe sea firme, se confirme y después te va a llevar en ese mismo don a un nivel más fuerte y más profundo de la sanidad. La palabra nos enseña que Jesús a veces ponía las manos, se veía la necesidad de sanar y con lucha y con esfuerzo se sanaban algunos enfermos, pero que después con la palabra o con una declaración de fe, Él hacía la obra a la distancia. Entonces, el don de sanidad es un ejemplo nada más para que nosotros comprendamos que los talentos se tienen que trabajar, se tienen que desarrollar y que tenemos que conocer. Otra cosa que a mí me llama la atención es que en la iglesia tenemos años, pero no sabemos, wow, es tremendo, es impresionante que usted conozca gente con 10 años o más en la iglesia y que no sepan qué don tienen, qué talento tienen y qué ministerio Dios les entregó. Todos tenemos una función en el cuerpo de Cristo y no podemos estar así. El mío es de enseñar, es predicar y es servir también. Entonces, ¿cuál es el tuyo? Jesús aquí estaba un poco molesto con sus discípulos porque dijo, ¿acaso van a esconder la luz que no es para que la gente la vea y se ilumine? Entonces, nuestros talentos son para provecho de las personas que están padeciendo necesidad. El don de sanidad es el poder de Dios a través de tu vida, imponiendo manos y haciendo una oración para que ese enfermo se sane, porque hay enfermedades de muerte y Dios no quiere que mueran, quiere que por medio de ti ores y les des vida. Entonces, trabaja tu don, porque si lo escondes,
La gente sigue enferma, la gente sigue muriendo, la gente sigue sin esperanza. Hay cosas que los médicos pueden hacer, pero hay otras que no pueden hacer. Y ahí está el poder del Espíritu Santo para que un hombre o una mujer de fe crea la palabra y vaya y haga la obra del Espíritu Santo. Él dijo, yo haré, no tengas miedo, solo cree la palabra, conságrate, guárdate y desarrolla ese don, porque imagina que te inviten a orar por un enfermo que tiene un cáncer o que tiene por ahí diabetes o una alta presión y tú ves que esas enfermedades son incurables, que ni los doctores pueden con ella, que solamente se tratan, pero si tú no has desarrollado ese don de la sanidad, ¿cómo te vas a atrever a orar? Y si te atreves, a lo mejor no va a ocurrir nada, porque ni siquiera conoces qué don tienes. Pero si conocieras el don que tú tienes y que lo identifiques, que es el de la sanidad, y que lo pongas en práctica en tu casa, en la iglesia, con tus vecinos, en tu trabajo, y que tú realmente veas que Dios te respalda y que ese don está puesto para que tú seas luz para los enfermos y les des ese refrigerio, ese descanso a ese cuerpo, entonces tú vas a poder ir a esas personas y con confianza en el nombre y en la obra de Cristo Jesús vas a poder imponer las manos o declarar la palabra de sanidad y el enfermo se sanará. Así dice la palabra de Dios. Pero si no, pues el enfermo seguirá enfermo y a lo mejor un día hasta Dios lo recoge y se va pudiendo haberse quedado más tiempo. Entonces no escondas tu talento, no escondas tus dones, no los guardes, no seamos egoístas, no seamos miedosos, no seamos cobardes. Lo que Dios nos dio es para utilizarlo. Tienes que salir, tienes que enfrentar este mundo, este miedo y vencer y poner en práctica lo que Dios te dio. Por eso la palabra nos amonesta, dice, ¿acaso se trae la luz para esconderla? No. Así es que, hermano, yo termino este video. No escondas tu gracia, no escondas el talento, no escondas el ministerio. Usted es parte del cuerpo de Cristo y Dios le dio talento, le dio fe, le dio sanidad, le dio milagro, le dio sueños, le dio visión, le dio la gracia para enseñar, para poder predicar y para hacer muchas cosas. No lo esconda, porque la palabra de Dios en el último verso 25 dice, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Si no trabajamos lo que Dios nos dio, alguien más lo va a tomar. Dios lo quita de nosotros y lo coloca en otra persona que sí está evangelizando, que sí está ayunando, que sí está sirviendo, que sí está predicando, que sí está cantando, que sí se para a dar gracias, aunque tú puedas criticarlo y decirle, canta bien feo, no se entona, pero él está en la brecha, él está adorando, él está sirviendo. Y Dios busca eso, personas que estén ahí, valientes, porque el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo toman. Los cobardes dejarán su talento, lo esconderán y dejarán las cosas para el día de mañana. ¿Qué vas a hacer tú con lo que Dios te dio? Que Dios te bendiga.